Hoy tenemos al canal una entrevista con Gerard Encuentra, técnico del Ilerna Lleida. Una conversación en la que hablamos de muchos temas, pero sobre todo rompemos esa barrera que muchas veces se crea respecto a la figura del entrenador. Antes de empezar, me gustaría agradeceros el apoyo diario que dais al canal. La semana pasada superamos la cifra de 500 suscriptores aquí en YouTube, o sea que muchas gracias por vuestro apoyo diario, tanto en redes sociales como aquí en la plataforma. Y quería aprovechar para recordaros que el 74% de las personas que nos veis aquí en YouTube pues no estáis suscritas al canal. Al final es algo totalmente gratuito y que además nos ayuda un montón a poder seguir creando contenido y a atraer a invitados como el de hoy, ¿no? A ir creando una comunidad donde el baloncesto sea el único protagonista. Así que sin más dilación, os dejamos con la entrevista con Gerard Encuentra. Espero que la disfrutéis. Un saludo. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Bowler Perspective. Estamos de vuelta una semana más con un nuevo vídeo y en este caso tenemos el placer de tener una charla con un entrenador muy especial que acaba de acabar la temporada consiguiendo los objetivos colectivos, y es que hoy está con nosotros Gerard Encuentra. Bienvenido al canal, Gerard. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal estás? Pues bueno, bien, viendo los playoffs también desde la tele e intentando aprender y disfrutando desde otra perspectiva que no he podido hacer durante todo el año. Justo te iba a preguntar cómo estás viviendo esta etapa de la temporada, pero como podéis apreciar, pues Gerard sigue trabajando. Bueno, aquí estamos en el pabellón aún, ¿eh? Sí, la verdad es que a mí me gusta estar en la oficina. Ahora creo que también se abre un periodo de la temporada que viene muy importante, ¿no? Que es la confección de la plantilla. Entonces, bueno, pues estamos con un montón de llamadas y reuniones con Joaquín, el presidente, y hablando pues sobre perfiles que nos puedan encajar para la temporada que viene. Teniendo en cuenta, ¿no?, que ya estáis planificando la próxima temporada, como nos decía también Joaquín, pues esto no para, ¿no? El trabajo al final es constante. ¿Cómo vives bueno, este momento, ¿no?, de haber conseguido los objetivos colectivos con la dificultad que tiene además en el segundo año en la categoría donde ya os conocían los equipos? ¿Cómo has vivido esta temporada, Gerard? Bueno, esta temporada ha sido exigente y muy intensa, ¿no? Creo que a nivel de resultados, porque te puedo hablar de diversas situaciones, ¿no? Yo creo que en el día a día el equipo ha entrenado muy bien y hemos tenido pues una unión que yo creo que ha sido clave para conseguir los objetivos, ¿no? Pero durante la temporada, pues sí que hemos pasado momentos jodidos, pues, hablando un poquito mal, ¿no? Empezamos muy bien la temporada, ganando muchos partidos, y creo que eso también nos generó unas expectativas que luego cogimos una dinámica de 6 derrotas que nos tumbó toda esa ilusión, ¿no?, que habíamos empezado, y bueno, fue un cúmulo de emociones que la primera la primera mala dinámica, pues ya te digo, ¿no? Las ilusiones se tumbaron un poco, ¿no? Luego sí que conseguimos un par o tres de victorias consecutivas que nos volvían a meter en una zona tranquila y con opciones de poder pelear, pues quizá por cosas mayores, pero luego vino otra mala dinámica de 7 derrotas, ¿no? Y la verdad es que pues han sido estas malas dinámicas, como han sido tan largas, pues han sido periodos de la temporada bastante intensos. Imagino que ahora, viendo todo en retrospectiva, ¿no?, pues con esa también sensación de haber conseguido los objetivos y sobre todo de un poco de liberarte, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿no? Al final, bueno, este año también nos costó en ciertos momentos de la temporada mantener la identidad que queríamos mostrar, ¿no? Había momentos de la temporada que, bueno, que incluso la gente aquí en Lleida, pues nos reclamaba un poco, ¿no? Un poquito más de esfuerzo o actitud, porque yo creo que los jugadores sí que lo tenían, pero muchas veces tampoco era como algo mega visual, ¿no? Daba la sensación como que no terminábamos de llegar a transmitir lo que, bueno, que en el día a día sí que hacíamos, ¿no? Entonces, bueno, también nos ha faltado ese puntito de identidad,
Pero ya te digo, contentos porque aquí hemos visto cómo es de exigente la liga, como equipos como pues, Gran Canaria, ¿no? Que es un histórico, ha acabado descendiendo. Entonces tenemos que estar satisfechos por cómo hemos acabado. Justo lo hablábamos la semana pasada con Gonzalo García de Vitoria, que al final es un nivel, el del ACB, que es complicadísimo, ¿no? Yo creo que cada vez se iguala todo más, ¿no? Y al final, pues tiene una dificultad, sobre todo en proyectos humildes como los vuestros, que van creciendo poco a poco. Y antes te comentaba lo del segundo año, porque creo que el primer año, evidentemente, tiene mucho mérito mantenerse, pero el segundo ya es también un paso importante de lo que queréis ir construyendo en Lleida. Totalmente, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? El primer año yo creo que la gente ya viene muy concienciada, ¿no? Que eres el nuevo. Es verdad que pues los últimos años, no sé, me acuerdo pues el año antes que subimos nosotros ascendió Valencia, que ascendió y descendió, ¿no? Y entonces tienes la visión un poco de los otros equipos que, bueno, mantenerse el primer año es difícil, pero todo el mundo es mucho más consciente y bueno, lo vives con muchísima ilusión, con el empuje que también la inercia que lleva el ascenso, ¿no? El segundo año, si ya te has mantenido, ya la gente ya quiere creer que es de la liga, ¿no? Y competir para cosas mejores, ¿no? Entonces, bueno, hay un punto de exigencia mayor que a veces si no la gestionas bien, pues te puede provocar, pues esto, ¿no? Malas dinámicas o momentos de tensión. Y bueno, creo que, bueno, como bien dices, ¿no? El segundo año mantenerse, pues consolida un poquito más el proyecto y a ver si somos capaces de ir creciendo poco a poco, pero sin perder el norte. Justamente quería comentarte por esto que comentabas, ¿no? Más enfocado en tu caso personal, ¿no? En esa autogestión, ¿no? De la exigencia que hay en la propia competición. Recuerdo que cuando vino Joaquín, como te comentaba antes, fue en Nochevieja, ¿no? Y justo venís de una racha complicada que cortasteis en Andorra con éxito. Al final, en un contexto donde todo se mide en ocasiones por las victorias, por las derrotas, ¿cómo lleva esa autogestión el entrenador de baloncesto en la élite? Bueno, al final lo que valen son los resultados, ¿no? Por suerte y por desgracia, es lo que la gente ve. Mucha gente solo nos ve el día de partido, ¿no? La actuación del día de partido, pero no ve el trabajo diario que hay detrás, ¿no? Eso no lo puede analizar tanto porque no lo ven. Entonces, bueno, ya te digo, yo creo que este año te diría que dentro del club hemos hecho todos una piña muy grande para liderar, ¿no? Para liderar, porque creo que en ciertos momentos pues el grupo necesitaba ese punto de liderazgo y ya te digo que yo creo que en mi parte asumo la parte de liderazgo que me toca, pero creo que este año pues también, ya te digo, Joaquín, el presidente que ha venido algún día también a liderar, ¿no? Yo creo que hemos liderado entre todos y luego nuestra afición, ¿no? Nuestra afición que cuando las cosas iban mal, pues no nos ha pitado, ¿no? Siempre ha estado con nosotros y eso, bueno, hay que ponerlo en mucho valor porque la mayoría de ellos siempre ha estado al lado del equipo. Comentabas ahora el caso de la afición. Al final, creo que los equipos que van saben que tienen que enfrentarse contra Lleida, pero también contra su afición, porque es otro partido. El empuje que dan es extra. A vosotros también tiene que ser pues, bueno, un aliciente y una motivación enorme. Total, yo creo que los equipos ya incluso vienen preparados, ¿no? Yo creo que el primer año sorprendió un poquito dentro de la liga y este año ya vienen un poquito más mentalizados, ¿no? De que, bueno, que la afición aquí empuja mucho, ¿no? Sí, la verdad es que es nuestro tesoro, yo lo digo siempre, el que tenga la oportunidad de venir un día a ver un partido aquí en directo, pues creo que lo va a disfrutar, vaya con el Lleida o vaya con el equipo rival porque creo que se crea un ambiente de baloncesto chulo. Normalmente montan aquí delante del pabellón una previa bonita con los aficionados. Bueno, yo creo que vale la pena. Creo que si alguien tiene la oportunidad, porque bueno, tenemos unos locos ahí arriba que se llaman nuclibordeos que contagian a la resta del pabellón, ¿no?
No, la verdad que es tremendo y ver también cómo esa conexión, ¿no? Muchas veces se acerca a los jugadores, pues bueno, como dices, ¿no? Como jugador lo sufres, pero creo que es algo que hace mucho más grande a la liga, ¿no? El ver este tipo de escenarios que al final, pues bueno, disfrutas incluso aunque estés en casa, ¿no? Aunque por supuesto el pabellón se disfruta mucho más. Como local, yo solo puedo hablar como local, pero como local es una gozada y ya te digo, creo que todos los jugadores cuando juegan aquí y estamos en un buen momento en cuanto a esfuerzo, actividad y tal, se crea una sinergia con la gente espectacular, ¿no? Entonces, pues es algo que, ya te digo, para mí es un tesoro que hay que cuidar y que a la vez a ver si somos capaces de mantenerlo y darles más alegrías. Antes de entrar, digamos, al bloque un poco más centrado en, bueno, en el entrenador y en tu caso personal, ¿no? Para conocer un poco más, quería preguntarte por un poco la situación de los cupos, porque, bueno, en tu caso como entrenador has tenido ese camino progresivo, ¿no? Y al final, lo hablábamos con Joaquín, el club apuesta mucho por los cupos, ¿no? Sobre todo jugadores que vienen de primera fe para que jueguen, no para que estén por estar. Poco, ¿cómo estás viendo esta situación que poco a poco, pues, bueno, con no solo Lleida, ¿no? Casos de otros equipos, se va viendo que hay cada vez más entrada, ¿no? Al crecimiento de esos jugadores. Sí, el perfil del cupo va muy cotizado, ¿no? Y hay muchos equipos con mayor presupuesto que nosotros que, pues bueno, que siempre pueden pescar un poquito antes que nosotros, ¿no? Pues, nuestra filosofía dentro del club es intentar apostar, ¿no? Intentar apostar por jugadores que vengan con hambre, con ambición de crecer y claro, la idea es darles la oportunidad, ¿no? Luego ellos tienen que competir y ganársela, ¿no? El estar dentro de la liga, pero bueno, venimos también un poquito desde abajo, yo creo que hemos vivido muchos años aquí en Lleida la actual Primera Fe, entonces, bueno, creemos que hay muchos jugadores que pueden dar ese pasito, pero que a veces les falta la oportunidad, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya te digo, si vienen con ambición, creo que aquí en Lleida pueden tener un hueco. Ahora, como te decía, pues me gustaría un poco conocer también pues todo el trabajo que desarrollas desde hace muchos años, ¿no? Aunque ahora está más en el foco al estar pues en ACB, posteriormente también, pues, o sea, anteriormente, perdón, pues se vio en Ligas LEB, ¿no? Pero quiero Ujú. preguntarte cómo se construye una identidad de juego en un equipo, ¿no? Habiendo situaciones tan cambiantes, ¿no? Como las vuestras, de tener crecimientos pues acelerados, ¿no? Que a veces pues casi ni te esperas y con muchos también cambios de plantillas. Al final lo que hemos conseguido yo creo que es un sentimiento mucho de familia, ¿no? Y hemos sido capaces, te diría que casi cada año, de hacer entender al jugador lo que significa pertenecer a la familia Lleida, ¿no? Anteriormente ICG, Jaiopos y ahora Ilerna, ¿no? Creo que hay que medio educar al jugador y hacerle entender que la gente aquí en Lleida lo que quiere es que te dejes el alma cada segundo que no te van a pedir que metas triplones imposibles, pero eso sí, si hay un balón dividido, hay que tirarse de cabeza por ese balón, ¿no? Y ese espíritu, esa lucha, esa humildad, yo creo que aquí en Lleida, pues, es lo que la gente demanda, ¿no? Entonces al jugador hay que un poquito ir educando y ir transmitiendo esa identidad que a, al ser también de Lleida, pues seguramente también la tenga y, lo intente explicar en el día a día, ¿no? Con los jugadores y también lo intente pues hacer evidente que a mí me gusta también, ¿no? Esta garra, esta humildad, esta lucha y entonces pues si al entrenador le gusta y a la gente le gusta, pues seguramente si el jugador es listo y lo entiende, pues seguramente va a convencernos a todos. Y al final esta identidad, ¿no? Que es la que forja un poco vuestro carácter, cuando se alinea, digamos, con ese estilo, ¿no? Como dices, pues se lleva esa agresividad, ¿no? Al final esa valentía que tenéis vosotros para jugar, pero yendo a un poco a la parte más táctica, que sé que tú le das mucha importancia a los detalles, un poco cómo lo trabajas teniendo al final, pues esa dificultad, ¿no? Cuando las plantillas, pues al final tienen que cambiar. Vosotros tampoco sois un equipo que juguéis Europa, entonces muchas veces también es complicado acceder al jugador, poder ir creando un grupo, ¿no? Durante los años, tiene mucha dificultad. ¿Cómo llevas a cabo esta situación más táctica para ir implantándola? Es muy importante el día a día, ¿no? Yo creo que el día a día vas sentando bases, vas creando hábitos y para mí es muy importante el hecho
de marcar, pues ya digo, unos hábitos, ¿no? En cada entrenamiento tener máxima intensidad, máximo esfuerzo. Ya te digo, yo creo que esto es un trabajo que es diario y luego, pues claro, como entrenadores, cuando consigues tener estos hábitos, pues siempre intentas pincelar cosas a nivel más táctico que crees que pueden venir bien para las características de cada jugador e intentar sacar un poco el máximo provecho de cada uno, ¿no? Pero bueno, esta es la dificultad de todos los entrenadores, me imagino. Claro, no, lo que está claro es que al final, aparte de que tú eres una persona de Lleida, como dices, ¿no? Y de que ese sentimiento pues también hace que lo vivas mucho más y cuando ya se junta en un entrenador tan pasional como tu caso, pues es algo también que llama mucho la atención, ¿no? Pero esa confianza que tiene al final el club, yo creo que es algo que también tiene que ayudar, ¿no? En un contexto también tan complejo como el del entrenador, ¿no? Donde a veces es difícil pues establecer un proyecto, hay mucho cortoplacismo, como decíamos antes, ¿no? Dependencia de los resultados. Tal cual. La verdad es que mi renovación este año ha venido después de 7 derrotas consecutivas, ¿no? Que normalmente, pues cuando ocurre una cosa así, ah, es al revés. En vez de renovación es despido, ¿no? Y buscas cambiar el rumbo. Pues el club, yo creo que en ese momento quiso mandar un mensaje diferente, ¿no? Tienes nuestro apoyo, queremos que seas nuestro entrenador en este proyecto y a mi forma de ver, eso es un liderazgo de las personas que están delante, ¿no? O sea, yo creo que yo estoy mega agradecido, yo entiendo la situación profesional como es, ¿no? Que pues si pierdes unos cuantos partidos consecutivos puedes ser despedido, pero en ese momento el club eligió la otra vía de dar confianza al entrenador y creo que al final nos funcionó bastante bien, ¿no? Creo que rompimos la dinámica justo en esa semana que se salió mi renovación. Bueno, creo que silenció ciertos rumores que podía haber y, y la verdad es que yo solo puedo tener palabras de agradecimiento, ¿no? Porque era una situación delicada y creo que, pues bueno, aparte de que he visto crecer el proyecto, creo que aún puede seguir creciendo y me veo al mismo... Yo también veo que como entrenador puedo seguir creciendo a la par, ¿no? Con el proyecto. Entonces, bueno, creo que es un win-win, ¿no? Para ambos y ojalá poder seguir creciendo como está haciendo el club. Claro, al final, como te decía antes, también es un poco lo que intentamos transmitir desde el canal, ¿no? Ponerse en el lugar del entrenador, porque al menos desde mi perspectiva personal pienso que es muy fácil a veces emitir un juicio desde fuera, sin ese grado también de conocimiento ni del contexto ni de lo que está pasando, ¿no? Y cuando en tu caso, por ejemplo, llegaban momentos de dudas, pues luego igual cuando hay victorias como la de Tenerife, ¿no? Pues puede destacar, vaya ajuste que hace con Marce poniéndola a Melvin, pero eso es algo que también hiciste el año pasado, por ejemplo, ¿no? También con Madsen, o sea, al final cuando las cosas salen bien se notan mucho, pero cuando están mal, pues muchas veces se crean juicios que en otras profesiones, por ejemplo, pues no ocurren, ¿no? Enjuiciar públicamente tanto un trabajo. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Encima veo que tienes conocimiento bueno, del nivel táctico y de las cosas que podemos plantear. Y sí, ya te digo, creo que la gente al final solo nos ve la actuación del día de partido, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una relación con mis jugadores, ¿no? Del día a día, con todos ellos. Creo una relación, ¿no? Entonces, bueno, si la gente solo viene a ver un partido y me ve pegándole una bronca a un jugador, pues va a decir, es que Gerard está loco, solo les pega broncas, a nadie les gusta que le peguen broncas, pero mi relación no es solo ese momento, ¿no? Mi relación es toda la semana, la relación que tengo con él, la confianza que he ido construyendo con el jugador, y bueno, pues a veces, como dices, se nos enjuicia, se nos etiqueta en situaciones y al final la relación que tengo con el jugador la conocemos él y yo, ¿no? Porque el aficionado pues no la vive, ¿no? Entonces, bueno, se crean ese tipo de juicios que ya, que pues sí, si ganas eres muy bueno y si pierdes no. Muy malo. Bueno, sí, es porque el vestuario está roto con las broncas que les pega Gerard, ¿no? Y el vestuario no está roto, el vestuario está muy unido. Lo único que tú
pues das tu opinión solo del partido que has visto, que puede ser que yo en un momento me vuelva loco, ¿no? Pero yo tengo una relación con cada uno de los jugadores diferente que la gente no visualiza. Claro, no, no, sí, al final precisamente también te lo digo por eso, ¿no? Tú en tu caso eres una persona muy pasional, ¿no? Y sí, los que seguimos la CB día a día y todos los equipos de cerca se puede apreciar, pero sí que existe, y es algo que hablamos mucho en el canal, ¿no? De que cuando, lo que dices, ¿no? Se ve una situación que es público en caso de tu trabajo más visible, pues se puede malinterpretar, ¿no? Al final, pues son situaciones, la competitividad, lo hablábamos hace poco con un amigo del canal, con Rafa Muntión, que nos lo comentaba, ¿no? Los propios entrenamientos del Baskonia, el que lleva muchos años, pues antes se podía entrar, ¿no? Ahora es algo inviable porque cualquier mínima cosa que pase, más allá del tema de observar al equipo, pues se puede sacar de contexto cuando son cosas que pueden pasar en cualquier otro trabajo, pero no se ven. Totalmente, ¿no? Al final, bueno, el foco mediático es tan grande bueno, se puede magnificar, ¿no? Y extender situaciones que son, pues, anormales del día a día, ¿no? En un equipo de baloncesto. Bueno, sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Mira, yo me acuerdo de una entrevista que dio Javi Vega el año que ascendimos, después de ascender, que Javi decía sobre mi persona. Decía, hostia, es que Gerard te pega una bronca que te quiere matar, que te destroza, pero a los 2 minutos te vuelve a meter, ¿no? Y te vuelve a dar, o sea, tú, pues si tú eres capaz de entender eso, ¿no? Que intentas empujar de ir al límite a cada jugador para que vaya a dar su mejor versión, pues si en algún momento yo detecto que no estás dando esta mejor versión, te voy a denunciar o sea, y te lo voy a decir, ¿no? Eso sí, no te voy a castigar y no vas a volver a jugar, ¿no? Va a haber situaciones de, pues yo te mato, pero ahora te vuelvo a dar la oportunidad y demuéstrame que sí que estás concentrado y mentalizado de que pues puedes dar tu 100%, ¿no? Porque yo quiero que me des el 100%, ¿no? Y ese es un poco mi mensaje que, bueno, pues que a veces pues puede salir de contexto, ¿no? Y como encima soy, pues como bien dices, pasional o que gesticulo mucho, pues aún se extrapola más. A mí siempre me lo decía un entrenador que cuando no se preocupe de ti, no te eche la bronca un poco como que pase, ahí es donde te tienes que preocupar, ¿no? No cuando está encima de ti con mucha vehemencia. Totalmente, ¿no? Cuando un entrenador deja de decirte o corregirte, es que ya cree que no puedes mejorar o dar más, ¿no? También es cierto que a cada jugador, pues, ah, no le tratas igual, ¿no? No le tratas igual y tienes una relación con cada jugador y sabes que algunos apretándoles un poquito más responden más, ¿no? O sea, hay jugadores que si al final consigues que saque ese punto de rabia contigo, ni que sea unos minutos y se meta, pues a veces eso funciona, ¿no? Y hay otros jugadores que si les chillas como un animal, pues se puede que se hundan y que no vuelvan, ¿no? Y bueno, y esto lo vas descubriendo pues a base del día a día, ¿no? A base del día a día vas creando ese tipo de relación y entonces, pues bueno, esa es un poco la magia de la gestión del grupo, ¿no? Es que al final, como dices, eres un entrenador súper joven, ¿no? Que has tenido un camino de ir quemando etapas, pues yo diría típico, pero no atípico porque no lo merezcas, sino porque al final es tan complicado, por mucho talento que tengas, ¿no? Es lo que hablamos siempre en el canal, crecer, que me parece muy significativo. ¿En algún momento has tenido quizás al ir subiendo etapas, al ir trabajando y mejorando tanto personalmente, como esa autoexigencia a veces de más, de acostumbrarte a esos éxitos que no son tan sencillos, pues que te quieran hacer como conseguir más cuando realmente es algo muy, muy difícil? Yo mismo me los marco, estos objetivos. Yo soy muy ambicioso y quiero ganarlo todo, ¿no? Yo me gusta competir en todo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que he tenido ese punto de suerte, ese punto de éxito, que también, pues, ¿no? Al final me ha ayudado a reforzar mi idea, ¿no? Un poquito, a creer que lo que hago, pues, está bien y también intento aprender mucho, ¿no? Sé que soy joven y que me falta mucho por aprender. Ya te digo, llevo 2 años aquí en la Liga ACB y
cada día estoy en un máster, ¿no? Porque ves el nivel de los otros entrenadores, ves los planteamientos tácticos de los rivales, las situaciones que se producen en un partido y joder, hay nivel, ¿no? Hay mucho nivel, lo percibes, hay mucho nivel de competitividad. Bueno, te hace ir al límite, ¿no? La liga es tan dura y tan buena que te hace ir al límite y te hace mejorar día a día. Y bueno, pues yo voy a luchar para estar entre los mejores también en esta liga, ¿no? Ahora, como dices que estás en esta posición, es más fácil, no es fácil ninguna de las dos, eso seguro, es muy complicado y casi nadie lo consigue, o sea, es un nivel muy alto el que tenéis, pero que se entienda bien la pregunta, ¿es más complicado llegar o mantenerse? Oh, es difícil porque mi sensación es que aún no me he mantenido. O sea, he mantenido al equipo, ¿no? Y que hemos hecho buenas temporadas y a lo mejor la opinión desde fuera es otra, ¿no? Yo lucho cada año para mantenerme y para ser mejor entrenador y para demostrar a la gente que, que cada año podemos hacer cosas mejores, ¿no? Y esa es mi lucha diaria es ser mejor entrenador, ¿no? Mejor entrenador. Entonces, yo no voy con el objetivo de mantenerme y estar dentro de la liga, ¿no? Yo quiero ganar, ¿no? Yo quiero competir, quiero que mi equipo juegue bien, que transmita esa identidad, quiero más siempre, ¿no? Y quiero más de mí también, ¿no? Y me exijo más a mí, y exijo más a mis ayudantes. Y bueno, pues los que lo sufren, ¿no? Pues son un poquito tu entorno, uh, pero te diría que ambas cosas son muy difíciles, ¿no? Yo creo que llegar es muy difícil, ¿no? Y se está demostrando cada año en la liga y al final pues mantenerse pues también es muy difícil, ¿no? Porque la liga es muy exigente, pero no lo focalizo como un objetivo. Mi objetivo es mejorar y ser mejor cada día. Además, como comentabas, ¿no? Con lo autoexigente que eres, pero estoy seguro que también lo disfrutas un montón, ¿no? Ese punto también de obsesión que hace, pues no sé si la excelencia, pero sí alcanzar un nivel muy alto en la pasión que tenga cada uno. ¿Cómo lo gestionas cuando das ese salto por primera vez al ACB, ¿no? Digamos que es lo primero que te sorprende, lo que más te sorprende, perdón, o lo que más te llama la atención en esa incursión inicial. Uh, Muchas cosas. Bueno, al final hay un foco mediático mucho más grande, ¿no? Todo lo que engloba la CB es un foco mediático muy grande. Los jugadores, muchos tienen muchísima calidad, ¿no? Al final ellos son los protagonistas de todo esto. Yo intento ser mejor, pero si los jugadores no meten triples ya apaga y vámonos, ¿no? Ellos son los protagonistas, ¿no? Ellos tienen que ejecutar y son los que realmente tienen el mérito, porque, bueno, es muy difícil lo que hacen. Entonces, bueno, lo que me ha sorprendido es el nivel de exigencia de la liga, ¿no? La liga es muy exigente, en el día a día es muy exigente, hay jugadores que a nivel de gestión son exigentes, hay jugadores que a nivel táctico algunos te sorprenden para bien y algunos otros te sorprenden para mal y llevan muchos años dentro de la liga, ¿no? Te diría. Y bueno, el camino es un camino de sorpresas siempre, ¿no? Y ya te digo, no te sabría destacar nada concreto. Lo que sí que veo es que aquí si tienen medio metro la meten, si los jugadores, si haces una mala defensa te la castigan, los jugadores pasan muy rápido y muy bien y yo creo que lo que sorprende más es la capacidad del jugador. Y a nivel individual, llevamos con las últimas, Gerard, que está siendo una pasada, pero no te queremos entretener mucho más, ¿no? Pero No, a nivel personal, a ti, como entrenador también joven y que has ido pues aprendiendo y creciendo poco a poco, lo hablamos también con Jordi Just en el canal, ¿no? Aprovechamos para mandarle un abrazo, que ahora se encuentra también sin equipo, pero seguro que pronto le llega otra oportunidad de mostrar su valía. ¿Cómo aprovecha el entrenador, digamos, ¿no? Para mejorar, por ejemplo, en tu caso ahora, más allá del trabajo que haces con tu equipo, para ese proceso también de reciclaje, ¿no? De ir adquiriendo pues conocimientos y, como dices, mejorando.
Sí, al final, hoy en día en Internet puedes encontrar muchísima información, ¿no? Muchísima información, pues, de otros entrenadores, ah, y copiando, ¿no? También, yo creo que copiando de otros entrenadores cosas que te gustan, ah, copiando un poquito, haciéndote las tuyas, bueno, un poquito creando tu filosofía, ¿no? Y entonces, bueno, ves que el baloncesto va evolucionando, ves ideas que te pueden gustar, que hay otras que no tanto, ves algún estilo con el que te identificas más y que puedes fijarte un poquito más y un poquito, pues también, ya te digo, ¿no? Un poquito de autoformación, pues también hablar mucho de baloncesto con tus ayudantes, ¿no? Eso también te ayuda mucho a seguir creando debates. Y ahora mismo, pues no sé, ahora estamos visualizando jugadores para la temporada que viene, ¿no? Pues yo he visto, no sé, un partido de Francia, he visto un par de sistemas que me han parecido muy interesantes, ¿no? Pues ya me los guardo. Te digo, joder, esto me parece muy interesante porque, bueno, pues, ostras, cómo penalizan situaciones de defensas agresivas con este sistema, ¿no? Pues yo me lo guardo y me lo tengo allí para luego reciclar y volver a mirármelo cuando empiece la temporada, ¿no? Y bueno, vas cogiendo cosas y al final lo que estás haciendo ahora es analizar un jugador, ¿no? Pero también analizas el partido tácticamente, ¿no? Y otras ligas y otros entrenadores y vas cogiendo ideas y al final, bueno, pues también según las características de tu equipo, pues las vas plasmando. No sé si llegas al nivel de Joaquín, que si no recuerdo mal nos decía que veía mínimo 20 partidos, ¿no? Le salían a la semana. No sé si llegas a ese nivel o no tanto. No te sabría contabilizar, pero bueno, un nivel alto seguro, ¿no? Entre analizar tu propio partido, analizar el equipo rival, intentar ver el máximo de partidos de competiciones europeas que se juegan, ¿no? Que incluso, pues, al final, mucho baloncesto. Y ya te digo, tengo mucha suerte de que mi pareja le gusta mucho el baloncesto como a mí, ¿no? Entonces, bueno, puedo ver baloncesto también en casa, ¿no? Que al final, pues, no desconectas, no acabas de desconectar y, bueno, me gusta ver baloncesto y no sé si como Joaquín seguro que ve mucho, yo veo mucho también. No te sabría contabilizar las horas ni los partidos, pero mucho también. Lo acabas de comentar ahora, la importancia que tiene también la familia y el entorno cercano a la hora de que una persona pues también pueda progresar en su trabajo. Totalmente. Bueno, yo tengo el apoyo pues de mi familia, de mi pareja, ¿no? De la familia de mi pareja. Y luego también tengo una suerte y es que una suerte y también esa exigencia, ¿no? Yo soy de Lleida y tengo mis amigos aquí, ¿no? Y tengo un entorno que, bueno, pues que también me ayuda en, pues no sé, si en algún momento cuando perdemos 7 partidos necesito ir a tomar una cerveza, pues me acompañan y puedo desconectar ese momento, ¿no? Mis amigos, ya te digo, mi pareja, que, bueno, que ella sí que se ha ganado el cielo. Pues vamos ya con la última, Gerard. Siempre solemos hacer como un test de preguntas, ¿no? Sobre experiencias de baloncesto. Por aquí tengo apuntadas las preguntas para que no se me olvide ninguna. Si te parece, empezamos. Venga. ¿Cuál es el jugador, Gerard, que más te ha impresionado en directo en una cancha de baloncesto? Uf, qué buena. ¿Qué más me ha impresionado, eh? Bueno, hay muchos jugadores. Yo creo que tengo el recuerdo de Marc Gasol en la Final Four, por ejemplo, de Girona, ¿no? Fue un pivot que pasa tan bien. A mí me gusta, soy amante de los pivots que pasan bien el balón, ¿no? Entonces, que tira, que, bueno, yo creo que fue un jugador que tuvo mucho impacto en la liga y luego en ACB, pues te diría muchos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Jan Montero me parece muy bueno, a muchos jugadores, no te sabría decir uno en concreto porque me gustan muchos, ¿no? Me gustan muchos. Y ahora, llevándolo a un equipo, pues un equipo que por su estilo de juego, por cualquier circunstancia, te haya causado ese impacto, ¿no? Esa impresión. De cómo han jugado a baloncesto, pues te diría que yo siempre lo he dicho, ¿no? A los equipos de Pedro Martínez me han gustado mucho, no solo este año en Valencia, sino cuando ya estaba en Manresa, creo que jugaban
muy bien a baloncesto. Te diría que Diego lo está consiguiendo también con Manresa, ¿no? Este estilo rápido de juego. Creo que me identifico un poquito, bueno, también, ¿no? Eh, el, el juego de Ivonne, que Ivonne también pues tiene, ¿no? Este ritmo de juego y encima tienen un montón de cosas tácticas. Uh, no sé, ya te digo, creo que de todos voy cogiendo cosas, ¿no? Porque a mí me gustan mucho pues cosas que planteaba Jasikevičius cuando estuvo en el Barça, situaciones tácticas de Sito, ¿no? Te diría de muchos entrenadores que me han gustado mucho, pero si tuviera que decirte pues un estilo que me gusta mucho es el del Valencia, de Pedro, bueno, el de Pedro, ¿no? Que ha sido capaz de traer esa identidad de Manresa también a Valencia. ¿Qué tal, por cierto, ahora que lo comentas, el Rocha Arena? Como experiencia el visitarlo. Bueno, es un pabellón espectacular, ¿no? Te diría que el mejor que tenemos aquí en España. Y la verdad es que cuando vas el día del entrenamiento te fijas en todo, ¿no? Te quedas medio embobado, ¿no? Y bueno, es un pabellón de otro nivel. ¿Cuál es el jugador más inteligente o los jugadores más inteligentes que has visto en una cancha de baloncesto? Jugadores más inteligentes, ¿eh? Bueno, es que al final he tenido muchos jugadores, ¿no? Muchos jugadores muy inteligentes, con muy buena lectura del juego. Uh, Te diría que he entrenado a jugadores muy inteligentes, ¿no? Me vienen muchos también en la cabeza, ¿no? Incluso de cuando estaba en Liga EVA, pues no sé, Pau López, luego Xavier Mendiburu, que eran jugadores que muy buenos, ¿no? Yo sé, he tenido a Juan y Marcos. Juan y Marcos me parece tiene un talento espectacular, ¿no? Es un jugador con una cabeza, él, su cabeza es un prodigio, ¿no? Y jugadores no tan conocidos, pero muy inteligentes, ¿no? Miguel González de Zaragoza, pues cuando estuvo aquí en Lleida, un jugador con una capacidad táctica y de lectura del juego brillantes, ¿no? Y bueno, y te podría decir, ya te digo, muchos. Sobre Miguel lo mismo nos dijo justo la semana pasada Gonzalo, ¿no? Que le pidió hacer ese sacrificio estas últimas semanas más en ese aspecto donde, como decía él, es que es perfecto tácticamente. Yo he tenido la suerte de entrenarlo 2 años, ¿no? Y su cabeza a nivel de lectura del juego, a nivel defensivo especialmente, ¿no? Pues yo creo que ofensivamente aún puede dar un poquito más para explotar, ¿no? Pero a nivel defensivo es que yo te diría que es de los mejores jugadores que he entrenado nunca. Es un jugador muy listo, con un físico de 2 metros, ¿no? Con unos brazos largos, con una inteligencia defensiva muy alta y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Miguel es. Yo he tenido el placer y la suerte de entrenarle 2 años y todo lo bueno que le pase, pues me pone muy feliz. ¿Cuál es la cancha que recuerdas como la más complicada para jugar? La más complicada, ¿eh? Es difícil. O sea, tengo el recuerdo de cuando subimos a CB, pues canchas, pues no sé, como la de Málaga, que se vivió un ambiente espectacular, ¿no? Cuando cantan el. Y luego nos meten de 40 y no hay partido. Entonces, no sé si es difícil por la cancha o porque nosotros no ofrecimos el nivel que tocaba, ¿no? Pero bueno, ahí, no sé, yo creo que pues, Manresa, ¿no? Manresa es una cancha muy difícil, ¿no? Creo que allí la gente aprieta mucho. Te diría pues que seguramente uh, hay alguna más, ¿no? Que me estoy olvidando, pero bueno, que en ACB pues hay muchas, ¿no? Te diría que Bilbao también es una cancha que la gente está muy encima y son bonitas, son buenos ambientes de baloncesto, a mí me gusta, que son ambientes pues parecidos como el que tenemos aquí en Lleida. Es que claro, contigo la pregunta, yo me estaba riendo porque digo, es que Barris Nord no la puedes decir como visitante, claro. Claro, yo no lo he vivido como visitante, ¿no? Entonces,
ya quedaba como medio descartado, ¿no? Al que me he enfrentado, has dicho al que me he enfrentado. Si tengo que elegir uno, no tengo dudas de que Barry's North es una pista top y seguramente el top one para mí también. Vamos, lo suelen decir todos los invitados, ¿eh? Suele estar ahí, pues lo que comentas, ¿no? Manresa bueno, Barris Nord suelen estar siempre. ¿Cuál es el conjugador o entrenador más divertido o más divertidos, puedes decir varios para no meterte en un compromiso que has tenido? Divertidos, ¿eh? He tenido jugadores muy divertidos e incluso, no sé, yo me acuerdo el año pasado, Edo Muri, que era un jugador muy divertido, ¿no? Él tenía esa chispa de vestuario que a veces se necesita, esa alegría, ¿no? Uh, yo me acuerdo el año del ascenso y siempre lo digo, que Javi Vega fue un conector de vestuario increíble, ¿no? El tío fue un pegamento enorme y era un tío mega divertido, ¿no? Y yo me acuerdo, bueno, aún ahora hacemos bromas por Instagram cuando pasan cosas del vestuario y que nos reímos, ¿no? Ese año, yo tengo el año del ascenso como un vestuario muy sano, muy divertido. Un ajuste que te hayan hecho en partido y que te haya, bueno, causado una sorpresa enorme, ¿no? Que hayas dicho, ostras, qué guay, ¿no? Aunque lo esté recibiendo yo y me esté afectando, qué guay. Uf, esta es buena, esta tendría que pensar un poquito, porque, bueno, yo creo que Sito Alonso es un entrenador muy táctico, ¿no? Si él siempre te sorprende y te prepara cosas, aparte de pues, esa defensa especial que tiene. Pues contra nosotros empezó haciendo push el primer, ¿no? Y ostras, ya nos sacó un poquito de inicio, ya nos sorprendió, ¿no? En cuanto a ajustes, pues hay muchos, ¿no? Hay jugadores jugadores más grandes que te defienden a Bateman, ¿no? Pero eso, pues puedes tener medias estrategias para intentar cambiar esa defensa de pues, un jugador grande. Me acuerdo, pues aquí Juventud nos defendía con Hanga, ¿no? A Bateman, pues bueno, ya intentas pues hacer algún bloqueo entre pequeños, a ver si cambian y si no cambian, pues tener un poquito ese punto de ventaja, ¿no? Y bueno, a nivel a nivel así, estrategia, puedo decirte alguna presión, alguna vez que nos incomodó en LEP, ¿no? Alguna presión 2-2-1. Me acuerdo Burgos hacía una presión 2-2-1 que nos incomodó mucho en el partido, que no esperábamos y no teníamos preparada. Bueno, siempre hay esos puntos tácticos de algunos entrenadores que te plantean que siempre, bueno, pues te provocan esa incomodidad, ¿no? Te dieron de tu propia medicina, ¿no? Con los ajustes de los jugadores grandes o de la zona que tú ya desde el EV lo venías haciendo. Sí, a mí me gusta hacer pensar al jugador, ¿no? Y intentamos tener cositas preparadas por si pueden incomodar, ¿no? Pues este año, pues como has dicho tú, pusimos a Melvin con Marte, el año pasado ya lo hicimos con Madsen, ¿no? Les hacíamos el cambio porque creemos que con Marte, pues que es un dominador absoluto del bloqueo directo, pues con el cambio intentar reducir esa ventaja. Me acuerdo este año hemos planteado defensas zonales a Baskonia, ¿no? Que creo que también les incomodó, que en casa les ganamos y allí perdimos de 3, pero hicimos una 1-3-1 que yo creo que les sorprendió también, ¿no? Y bueno, vamos intentando hacer ajustes a ver si somos un poco, pues, incómodos, ¿no? Yo creo que contra el Juventud también planteamos alguna defensa de negar el bloqueo directo, que siempre incomoda, ya te digo. Y creo que, pues, que Sito también es un entrenador que usa mucho estas estrategias de Sito y te diría, Jaume Ponsarnau también me gusta mucho cómo plantean situaciones tácticas defensivas. Bueno, le conoces muy bien, ¿eh? A Jaume Ponsarnau. Bueno, fue entrenador mío cuando yo era mini. Imagínate si le conozco bien. Sí, sí. No, Jaume es un crack. Me gusta muchísimo cómo juegan sus equipos. Creo que plantean incluso cosas diferentes a las que hacemos otros entrenadores. Salen un poquito del guión, incluso defensivamente y ofensivamente, ¿no? Juegan situaciones de mano a mano. Bueno, me gusta mucho también cómo están jugando
los equipos de Jaume, que, bueno, que desde casa no lo apreciaba tanto hasta que lo he vivido, ¿no? En persona, ¿no? Creo que tienen cosas muy divertidas y me gusta mucho también cómo lo hacen. ¿Cuál es el mejor consejo, Gerard, que te han dado a lo largo de tu carrera como entrenador? Bueno, me lo han dado muchas veces y creo que, como me lo han dado muchas veces, tiene que ser el mejor, ¿no? Que intente no perder mi esencia, ¿no? Mucha gente me dice que no pierda mi esencia. Entonces yo creo que ese puede ser uno de los mejores consejos y a la vez, uh, pues te diría que mi padre siempre me hace estar en los pies en el suelo, ¿no? Un poquito. Y ahí es la voz paternal, ¿no? Que siempre dice que tranquilidad, ¿no? No sé si es posible para ti, pero un hobby para desconectar del baloncesto. Un hobby. Bueno, tengo, tengo diferentes, ¿no? Ir a cenar con mi pareja, ir a cenar con mis amigos, eso me gusta, ir a tomar una cerveza con la gente del staff que es mi familia, ¿no? Al final también nos obligamos a tener esos momentos de desconexión. A veces con el staff, en algún momento puntual del año, hacemos algún partidito de pádel y creo que eso es divertido. Bueno, hobbies tengo estos un poquito, pero no te sabría, no te diría ver la Fórmula 1, ¿no? Eso no, para mí no es un super hobby. Pero bueno, pasar tiempo con mis amigos y mi entorno es un buen hobby. Y para cerrar, las dos últimas, una anécdota que recuerdes que te haya pasado en el mundo del baloncesto, obviamente que se pueda contar, que no sea nada que ponga a nadie en un compromiso grande. Hombre, yo creo que anécdota así más grande fue la que pasó con Chus, ¿no? Así de más viral, pero bueno, no, mucha competitividad con todos, ¿no? Y así anécdotas, no, no, no te sabría especificar una como más importante que otra. Eso al final queda en eso, ¿no? En anécdotas, anécdotas del día a día con mi equipo, pues seguramente hay muchas, ¿no? Y muchas de privadas, pues yo creo que la más pública es la con Chus, ¿no? Que bueno, el otro día fui a ver el partido, justamente en Madrid, y a la media parte me vio y me vino a saludar, o sea que un buen detalle. Me alegra que lo comentes, ¿no? Yo me refería evidentemente a algo más que no fuera privado, ¿no? Pero viene muy bien porque la gente desde fuera pues puede pensar que el caso de Chus, ¿no? Pues al final es algo muchas veces que es lo que hablamos antes, súper escandaloso porque es público, pero al final no deja de ser una situación totalmente normal, ¿no? Entonces, creo que es algo también que es importante que la gente entienda, ¿no? Que en lo que ve no se tiene que corresponder con una imagen que ellos se creen. Bueno, al final yo creo que él reaccionó, bajo mi punto de vista, excesivamente, ¿no? Y entonces, bueno, creo que ya pidió perdón a quien tenía que pedirlo y ya pasó a una anécdota y yo creo que eso pues va a hacer que la relación aún sea mejor de aquí al futuro. Eso es, ¿no? Y las que te quedan, con toda la carrera que te queda por delante, pues seguro que momentos de competitividad hay porque forma parte del deporte. Si no, igual es una mala noticia porque quiere decir que igual no estarías cumpliendo tus objetivos. Siempre se crean esas tensiones, ¿no? Cuando eres competitivo, siempre se generan esos rifirrafes con otros entrenadores, pero ya te digo, eso queda anecdótico, ¿no? De partido y ya te digo, yo tengo muy buena relación con casi todos los entrenadores y, bueno, anécdotas, ¿no? Anécdotas que de aquí a unos años seguro que nos reímos. Y para poner el cierre, Gerard, un consejo, nos ven muchos entrenadores y entrenadoras, no solo jóvenes, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, casos de chicos y chicas que quieren aprender, ¿no? Que se pueden ver identificados con el Gerard joven, ¿no? Que empezó por esto, pues, como disfrute. Un consejo que les puedas dar. No, yo no me siento súper capacitado para dar consejos, ¿no? Pero la verdad que lo que puedo decir es que den su máximo, que se esfuercen y que lo disfruten, ¿no? Y que lo disfruten. Bueno, no siempre tienes la recompensa, no siempre tienes la suerte, porque ya te digo, yo he empezado diciendo que también hay un punto de suerte en el camino,
pero bueno, hay que hacerlo con pasión y intentando mejorar y aprender cada día, ¿no? Ese es mi mayor consejo. Pues por ahí lo dejamos, ¿no? Nada, yo quería agradecerte, Gerard, que hayas estado aquí, ¿no? Que nos hayas atendido y que sobre todo pues podamos también romper esa barrera que muchas veces se crea con el entrenador, con el jugador y se puede entender que al final es una persona como cualquier otra. No, gracias a ti, he estado súper a gusto. Me he visto bastantes entrevistas de las que has hecho. Creo que haces un trabajo fenomenal. Y nada, yo agradecerte que hayas pensado en mí para tu entrevista y que sigas con ello, con el proyecto, porque lo estás haciendo muy bien. Nada, gracias a ti, la verdad que siempre ayuda, ¿no? Que referentes pues al final pues digan estas palabras y como decimos también, os estaremos siguiendo muy de cerca. A Joaquín pues espero coincidir pronto y bueno, que aunque no lo hemos hablado, tenéis una temporada yo creo que muy ilusionante porque lo que se está cimentando al final es bueno, un proyecto a largo plazo que sobre todo genera ilusión, ¿no? Y creo que es la palabra al final clave de todo esto. Totalmente. Ojalá el año que viene, a estas fechas, podamos hacer otra entrevista y que sea para celebrar otro éxito que es como mantenerse en la Liga CB, que es muy difícil. Pues ojalá pueda ser así y como decimos, ¿no? Muchas gracias por haber estado aquí, Gerard, y nada, la mayor de las suertes para la próxima temporada. Muchas gracias.